En este video vamos a repasar cómo obtener los potenciales termodinámicos a partir de la energía interna, U. Sabemos que la energía interna, U, es función de la entropía, S, y del volumen, V. Esto lo podemos ver de su diferencial, porque el diferencial de la energía interna es la temperatura por diferencial de entropía menos presión por diferencial de volumen. En este caso, las variables naturales de la función U son S y B, lo cual se ve reflejado en las diferenciales del lado derecho del diferencial de U. Si por alguna razón quisiéramos cambiar la dependencia en la entropía por la dependencia en su variable conjugada, que es la temperatura, tenemos que hacer una transformación llamada transformación de Legendre. El primer ejemplo de transformación de Legendre se obtiene al querer cambiar la dependencia en la entropía por una dependencia en la temperatura. Entonces definimos una nueva función, la cual nos cambiará la dependencia en la entropía por una dependencia en la temperatura. Esta función le voy a llamar F y la voy a definir como la energía interna menos el producto de estas dos variables. ¿Por qué el producto y por qué el menos? Lo vamos a ver en un momento. Si calculo el diferencial de esta función f, pues voy a obtener esto. Y usando esta expresión tengo lo siguiente. O bien, porque este se anula con este. Entonces, claramente vemos aquí que esta función f depende de sus variables naturales, que son las variables que aparecen como diferencial del lado derecho. Es decir, sus variables naturales son t y b. Como vemos, pasamos de una dependencia en entropía a una dependencia en la temperatura. A esta función se le llama energía libre de Helmholtz. Y es uno de los potenciales termodinámicos. Ahora podemos observar por qué el menos y por qué el producto de estas dos variables. El menos fue porque en el diferencial de U tenemos TdS con signo positivo. Entonces con este menos se nos va a cancelar este TdS con el TdS que venga de hacer la derivada de este producto. Y el producto, pues obviamente fue porque a la hora de calcular el diferencial de este producto vamos a tener las dos combinaciones, es decir, TdS, que es la que tenemos en nuestra expresión original, y S de t, que es lo que nosotros queremos. Siguiendo esa lógica, si nosotros queremos cambiar a partir de la energía interna el volumen por la presión, es decir, queremos obtener una función que no dependa del volumen sino de la presión, pues lo que tenemos que hacer es definir una función distinta que le voy a llamar h, definirla como ¿qué? Como u, y ahora si observamos aquí el producto de p y de db tiene un signo menos, por lo cual debo de sumar el producto de p y b. Así, al calcular la diferencial obtengo lo siguiente. Claramente vemos que esta función h depende de la entropía y de la presión. A esta función se le denomina entalpía y es otro de los potenciales termodinámicos. Finalmente, si queremos obtener una función que no dependa de la entropía ni del volumen, sino que dependa de sus variables conjugadas, que son temperatura y presión, tenemos que hacer una transformación de Legendre que sea combinación de esta y de esta. ¿Por qué? Porque esta transformación sustituyó la entropía por la temperatura y esta transformación sustituyó el volumen por la presión. Entonces la combinación de estas dos van a sustituir S por T y B por P al mismo tiempo. Entonces vamos a definir una nueva función que le voy a llamar G, que va a sustituir B por P
y va a sustituir la entropía por la temperatura. Esta G tiene que estar definida como sigue. La energía interna, como PV está restando, entonces tengo que sumar el producto de P por B. Y como TDS está sumando, tengo que restar S por T. Así, al calcular el diferencial de G, voy a obtener lo siguiente. Se ve claramente que la función G depende de la presión y la temperatura, que es lo que queríamos hacer originalmente. Esta función se denomina energía libre de Gibbs y es otro de los potenciales termodinámicos. Bueno, espero que haya quedado claro cómo obtener rápidamente los potenciales termodinámicos a partir de la energía libre, y si tienen dudas, por favor déjenlas en los comentarios y yo trataré de contestarlas lo más rápido posible, y suscríbanse para saber cuando suba un video nuevo. Saludos.